Buenos días con todos. Les saludamos desde la Superintendencia Nacional de Salud a nombre del Superintendente Nacional de Salud, el doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, y nuestro Intendente de Promoción de Derechos en Salud, el doctor Richard Alex Ruiz Moreno. Bien, agradecerles desde ya la invitación al Hospital Nacional Cayetano Heredia, ¿no? Es un importante espacio donde nosotros vamos a poder llegar a muchas más personas con la finalidad de que conozcan la labor que realiza la Superintendencia Nacional de Salud y también sus derechos en salud. Bien, quien les habla es la licenciada Sara Saucedo, soy especialista de participación ciudadana y el día de hoy estoy con la licenciada Valeria Carrillo, quien también es parte del equipo de participación ciudadana. Bien, como estábamos conversando hace unos momentos, yo ya les había dicho que la idea de poder tener esta reunión, este conversatorio con ustedes, es que conozcan acerca de la Superintendencia Nacional de Salud. Como dice aquí, es la encargada de proteger los derechos en salud de cada persona dentro del territorio peruano, quien orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud. ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de toda persona que se encuentre en territorio peruano? Estamos hablando de toda persona sin distinción de nacionalidad. Va a tener activado, como se puede decir, estos derechos en salud cuando asista a un centro de salud, a un hospital, a un lugar que le preste algún servicio de salud, ¿no? En este caso puede ser también a una aseguradora, al Sistema Integral de Salud, a salud, ¿no? Diferentes lugares donde ustedes les presten un servicio de salud. Asimismo, como ustedes pueden ver acá y pueden ver en las imágenes, tenemos, así como hay personas con un chaleco muy similar al mío, también está una señora con un chaleco verde. Esa persona trabaja con nosotros, colabora con nosotros de manera voluntaria en lo que es la participación ciudadana. Como dice aquí, la superintendencia promueve la participación y vigilancia ciudadana y propicia mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad. ¿Y cómo hacemos esta participación ciudadana? A través de los representantes de las juntas de usuarios de las diferentes regiones de nuestro país. Bien, aquí nosotros vamos a hablar de manera bastante simple, con un lenguaje bastante claro para ustedes, para que conozcan un poco acerca de lo que es el enfoque. En los elementos del enfoque basado en derechos humanos. Nosotros como Estado, quien yo represento en este momento, ¿no? Buscamos trabajar políticas en beneficio de la persona humana. ¿Quién está al centro? La persona humana y su dignidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que ustedes son personas merecedoras de todo respeto, merecedoras de que nosotros como Estado hagamos lineamientos y normativas para que ustedes, en beneficio de ustedes, donde se les valore a ustedes como el fin de lo que se debe hacer, no como el medio. Pero ¿cuál es la labor importante que tiene el ciudadano al momento de que así ustedes adquieren derechos, también adquieren deberes, ¿no? Entonces es importante que ustedes como ciudadanos, hoy en día que van a conocer sus derechos en salud, también sepan que tienes deberes en salud, ¿no? Y es importante enlazar, ¿no? Una vez que el Estado realiza políticas en beneficio de la persona y su dignidad a través de derechos, a través de repente normativas, que puedan lograr que ustedes tengan una mejor vida en este país. Ustedes como ciudadanos tienen la obligación de conocer, informarse, leer, ¿no? Para que puedan ustedes también exigirle al Estado y este garantice los derechos que ustedes tienen. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el elemento, ¿no? Basado en el enfoque de derechos humanos. Ahora bien, si nosotros hablamos de lo que es elementos para evaluar el respeto a los derechos en salud, tenemos aquí cuatro se puede decir cuatro elementos esenciales para el desarrollo. Por ejemplo, hablamos que los centros de salud deben tener disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad. ¿Y qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de disponibilidad? Estamos hablando, como dice aquí, bastante simple, el número suficiente de establecimientos, ¿no? de salud que se deben tener. De repente, de acuerdo a la necesidad de la ciudad, de la comunidad en la que esté. Aceptabilidad, ¿no? Que reciban una atención respetuosa, que haya mucha ética profesional, ¿no?
que los reglamentos, las normativas que se den dentro de este establecimiento estén pues basadas en el enfoque de género, que se respeten los enfoques de ciclo de vida, ¿no? Así como, por ejemplo, hay espacios en los cuales a veces nosotros podemos, como adultos mayores, desarrollar actividades. Hay centros que, bueno, están bastante capacitados para poder darnos esta atención. Accesibilidad, como lo dice acá, no discriminación, accesibilidad física, ¿no? Que toda persona pueda ingresar a los consultorios, pueda de repente entrar al hospital, al centro de salud de una manera accesible. ¿Y qué entendemos por calidad? Como dice aquí, ¿no? Es cuando los establecimientos y bienes y servicios de salud cuentan con coordinaciones apropiadas y de calidad para la atención de los usuarios, ¿no? Esto es un se puede decir, un concepto que nosotros tenemos, pero basado en justamente que ustedes puedan tener una experiencia eh, positiva dentro del establecimiento de salud donde ustedes reciban una atención. Bien, nosotros aquí, para iniciar ya la ponencia en cuanto al derecho en salud, nosotros tenemos aquí la ley 29.414. Esa es la ley, como dice aquí, de derechos de la persona usuaria de los servicios de salud, aprobado el 30 de septiembre del 2009. Pero esta ley entra en funcionamiento en el 13 de agosto del 2015. Entonces, una vez que ya entra en funcionamiento a través de su reglamento, nosotros podemos ya iniciar, se puede decir, la promoción, la difusión para que ustedes conozcan sus derechos en salud. Ahora, esta fecha 13 de agosto del 2015, ustedes van a poder de repente evidenciar en algunos centros de salud, hospitales, ¿no? Actividades en relación al Día del Buen Trato al paciente. Entonces, es una fecha muy importante porque este día ustedes van a poder de repente experimentar otras formas que el centro de salud o hospital tienen para trabajar con ustedes. Bien, entonces vamos a entrar ya a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y cómo tenemos 5 grupos, ¿no? 5 grupos de derechos en salud que nosotros trabajamos de manera detallada en la siguiente diapositiva. Esto lo vamos a leer de manera rápida. Acceso a los servicios de salud. Recibir atención médica libremente en los establecimientos de salud o de aseguramiento de acuerdo con su cobertura o atención. Ese es el primer grupo de derechos. El segundo grupo de derechos nos habla del acceso a la información. Recibir información clara y de fácil entendimiento por parte del establecimiento de salud o aseguradora. El tercer grupo de derechos a la atención y recuperación de la salud. Ser atendido con respeto a su dignidad e intimidad bajo un tratamiento científicamente comprobado que le permita recuperar su salud. Al consentimiento informado. Es el cuarto derecho a recibir información sobre el procedimiento y tratamiento de salud para aceptar o negar su consentimiento, ¿no? Para que ustedes conozcan. Y el quinto grupo de derechos, ¿no? A la protección de los derechos en salud, que son los mecanismos para garantizar que los derechos de toda persona sean respetados y de ser vulnerados, ¿no? Ustedes busquen la restitución a través del reclamo o la denuncia. Bien, entonces vamos a desarrollar el primer grupo de derechos y dentro del primer grupo de derechos tenemos el derecho a la atención de emergencia sin condicionamiento. Es importante resaltar que aquí, si bien es cierto, tenemos el derecho a la atención de emergencia sin condicionamiento, es cuando nuestra vida está en peligro, el centro de salud, el hospital o la clínica tiene la obligación de poder darnos los primeros auxilios, poder estabilizarnos para luego, ¿no? Poder ser trasladados o de repente dados de alta para que sigamos nuestro tratamiento en el centro de salud que nos corresponde. Ahora, después que nosotros realizamos o nos realizan esta atención, si tenemos un CIS, ¿no? Y estamos de un hospital a otro hospital, no nos va a generar posiblemente ningún gasto. No nos va a generar ningún gasto. Pero si estamos de repente en una clínica o estamos de repente en algún otro espacio, vamos a tener que realizar un pago de acuerdo a los establecido por la normativa en el centro de salud donde ustedes hayan recibido estos primeros auxilios. Cuando nosotros hablamos sin condicionamiento a solicitarles el DNI, algún tipo de seguro, estamos hablando exclusivamente de la atención por emergencia en caso nuestra vida peligre. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor de barriga y me voy al centro de salud de emergencia sin mi DNI, pues me van a tener que, voy a tener que retornar para solicitar, para traer mi DNI.
no va a ser una atención de emergencia, mi vida no está en peligro, por lo tanto, sería importante que ustedes siempre tengan en cuenta esta explicación, ¿no? No es que tengo la emergencia y entonces a mí me han dicho que sin DNI, que no tengo que llevar ningún seguro, que me pueden atender en cualquier clínica, ¿no? Es cuando nuestra vida está en peligro. Como vemos la figurita, ¿no? Vemos personal de salud corriendo, ¿no? De emergencia para salvarle la vida a una persona. Cuando hablamos aquí, el segundo grupo dentro de este primer grupo de derechos, a la libre elección del médico o IPRES. La IPRES debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente, ¿no? Es importante que los centros de salud, los hospitales, ¿no? Los lugares que nos prestan un servicio de salud tengan esta cartilla de horarios, de disponibilidad, de repente si el médico no va a estar, en un lugar visible, ¿no? Para que nosotros también estemos informados. Y es importante, señores, que nosotros como pacientes, como usuarios de los servicios de salud, estemos atentos a las diferentes información que de repente se cuelga en la pizarra de los establecimientos de salud, que de repente vemos a la entrada. Siempre es importante leer, ¿no? Para poder saber de repente si el horario del médico no está y no hacer de repente un trámite en vano y después pues estar insatisfechos. A recibir atención con libertad de juicio clínico. La IPRES está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar sus juicios clínicos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el colegio médico y los lineamientos que ellos reciben desde su colegio. A una segunda opinión médica. Toda persona tiene el derecho a recibir, a solicitar una segunda opinión médica. De repente, si nosotros vamos al centro de salud y el médico no estamos seguros del diagnóstico o de repente del tratamiento que vamos a seguir, podemos hacer una segunda opinión médica, pero eso también va a depender del tipo de seguro que tengamos. De repente hay seguros que van a dar cobertura a una segunda opinión médica, hay seguros que no van a dar cobertura a una segunda opinión médica, pero ustedes están en toda la libertad de poder realizarlo. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que ustedes comuniquen al médico, ¿no? De repente, doctor, yo voy a hacer una segunda opinión médica para que en la historia también quede registrada de repente alguna otra información que el médico considere importante que su colega pueda también conocer. Entonces, es importante siempre estar en constante comunicación con nuestros médicos tratantes. Acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios. La IPRES y UJIPRES deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos, productos sanitarios en forma oportuna y equitativa, ¿no? Aquí estamos hablando mucho, tal vez, de las problemáticas que se ven con el tema de los medicamentos, ¿no? Pero es un derecho que ustedes tienen, el poder recibir. Y cuando ustedes no reciban esta medicación, también es importante comunicarlo al centro de salud, al hospital, ¿no? El lugar donde ustedes estén recibiendo un servicio. Ya en los siguientes grupos, yo les voy a indicar cómo es que ustedes también pueden comunicarse e informar lo que está sucediendo en su centro de salud. Aquí estamos entrando al segundo grupo de derechos, ¿no? Es el grupo del acceso a la información. Cuando hablamos de acceso a la información, entendemos de manera muy clara que tenemos que recibir información, que tenemos el derecho a que nos informen de lo que está sucediendo o lo que va a pasar en esta IPRES. Y es así, es muy claro, a ser informado oportuna y adecuadamente de sus derechos en calidad de persona usuaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes entran a un centro de salud, a un hospital, a cualquier establecimiento donde ustedes reciban un servicio de salud, debe estar garantizado que ustedes tengan en alguna parte de un lugar visible los derechos en salud. Pueden estar a través de un banner, pueden estar en una pizarra, pueden estar a través de un afiche, pero es importante que ustedes conozcan que tienen derechos en salud. Y es algo que el centro de salud debe realizar, ¿no? Es algo que el día de hoy, por ejemplo, lo estamos socializando con ustedes a pedido del hospital. Entonces, es importante que este compromiso que se tiene también se vea pues reflejado dentro del centro de salud. A conocer el médico, el nombre de su médico responsable de su atención, así como de los profesionales a cargo de sus procedimientos. Por ejemplo, yo aquí no se puede visualizar, pero yo estoy aquí con un photocheck. Tengo mi photocheck, el cual como servidora pública, ¿no? Yo debo portar mientras estoy cumpliendo funciones dentro de mi institución. Es lo mismo que debe suceder en los establecimientos de salud. El centro de salud, el hospital,
debe garantizar que los médicos tengan algún tipo de identificación, ¿no? De repente un bordado en los chalecos, en el uniforme, un photocheck, alguna forma de que ustedes puedan identificar al médico, a su médico tratante. Como tercer de grupo dentro de este segundo grupo, a recibir información necesaria y suficiente, con amabilidad y respeto sobre las condiciones para el uso de los servicios de salud antes de recibir la atención, ¿no? Por ejemplo, si el centro de salud tuviera algún pago que tal vez no se va a poder cubrir o algo que de repente el centro de salud en ese momento no lo va a poder realizar, no les pueden realizar de repente la atención y después generarles o decirles, bueno, había que realizar un pago, las condiciones eran de repente de esta forma. Todas estas, toda esta información es necesaria que ustedes la conozcan antes que ustedes se sometan a un procedimiento, a una intervención, ¿no? Entonces, por eso es bien claro, a recibir información necesaria y suficiente. Ustedes pueden preguntar, ustedes van a poder recibir toda la información que ustedes deseen. Por eso es importante que ustedes también estén bastante con contacto con su médico, de repente con las personas responsables de su tratamiento, ¿no? A recibir información necesaria y suficiente sobre su traslado dentro o fuera de la IPRES. Cuando decimos IPRES, disculpen si no he sido clara, cuando decimos IPRES estamos hablando de centros de salud, hospitales, clínicas, de repente consultorios donde recibimos una atención médica. Eso es una IPRES, ¿no? Es un centro de salud. Y aquí dice, ¿no? ¿Es necesario que ustedes reciban información? Sí, por ejemplo, si yo estoy internada y me van a trasladar a algún área, hacerme un examen auxiliar, es importante que yo sepa a dónde me están llevando, qué cosa es lo que me van a realizar. Si a mí me van a hacer un traslado externo, del mismo modo, tienen también debo también yo estar informada de qué es lo que, a dónde estamos dirigiéndonos, de qué es lo que me va a suceder, qué es lo que me van a realizar, ¿no? Dentro de la IPRES o fuera. No hay, ustedes tienen el derecho de que se les informe. Bien, dentro de este mismo grupo dice, ¿no? A recibir información necesaria y suficiente sobre las normas, reglamentos, condiciones administrativas vinculadas a su atención y de forma precisa y oportuna. Por ejemplo, si el centro de salud ha cambiado algún procedimiento, de repente algún tipo de flujograma, no lo está actualizando o de repente algún reglamento interno, algún horario, es aquí donde también ustedes tienen el derecho a recibir esa información, ¿no? No escatimen en poder preguntar porque es un derecho que ustedes tienen y las CIPRES están pues para poder absolver sus dudas. Y es que ustedes salgan del centro de salud, ¿no? Conociendo, ¿no? De repente si hay alguna nueva normativa, algo que a ustedes les cause de repente interés. A recibir de su médico tratante y en términos comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su propia enfermedad y sobre las alternativas de su tratamiento. No es importante cuando nosotros vamos al médico, recibamos, se puede decir, el diagnóstico o lo que nos están realizando con un lenguaje claro, que podamos entender. Cuando nosotros vamos a un centro de salud y de repente no entendamos lo que nos está diciendo el médico, de manera educada, ¿no? Por favor, solicitarles que nos vuelvan a explicar o de repente que usen unos términos mucho más claros porque ustedes son usuarios de los servicios de salud. Así como hace un momento yo decía IPRES y tal vez alguno de ustedes no podía identificar a qué me estaba refiriendo, es igual, ¿no? Porque eso es un lenguaje técnico. Entonces yo lo que debo hacer es referirme a ustedes, hablar con ustedes en un lenguaje claro. A recibir, como dice, información completa y oportuna, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a tener algún tratamiento, cuáles van a ser las consecuencias, si de repente hay otro tratamiento que me podría ser más útil. Toda esta información es un derecho que nosotros tenemos, ¿no? Cuando estemos en un consultorio, preguntemos al médico, preguntemos de repente a la enfermera, a la licenciada que nos esté atendiendo, ¿no? Preguntemos para que nosotros cuando salgamos de la IPRE salgamos bastante convencidos, ¿no? De lo que tenemos y no estemos de repente recurriendo a otras personas que de repente lo que puede pasar es que nos mortifiquen, pues, ¿no? Lo que otros nos puedan decir. Nuestro médico es nuestro principal, eh, se puede decir, es la persona a la cual nosotros debemos consultar todo acerca de nuestra enfermedad.
Tiene también el derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento, ¿no? Pero para esto, que le expliquen las consecuencias de esta, si usted se niega a continuar con este tratamiento. Es importante que nosotros, al momento de retirarnos de un tratamiento, no solo digamos, me retiro del tratamiento y no regreso más al centro de salud. No. Es también importante que nosotros seamos responsables, ¿no? Seamos ciudadanos responsables y comuniquemos al médico, comuniquemos me voy a retirar, no deseo continuar con este tratamiento y el médico nos va a explicar, bueno, si usted no continúa este tratamiento, estas van a ser las consecuencias, ¿no? Y es importante que eso también esté registrado en la historia clínica, porque después de repente retorna el paciente y puede decir, no, nunca me explicaron, pero si en la historia clínica está la indicación de que se le ha explicado qué va a suceder si deja el tratamiento, es también ya responsabilidad del usuario, ¿no? A ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos, así como de sus riesgos y efectos secundarios. Aquí estamos hablando mucho, por ejemplo, de las vacunas que se dieron al inicio, ¿no? Cuando de repente se solicitaba a personas para que pudieran participar de este estudio y saber si cuáles iban a ser, pues, ¿no? Se puede decir las consecuencias o qué sucedía con esta vacuna luego de aplicarse. Pero ustedes son informados, ustedes aceptan si desean o no participar de este estudio. Bien, hemos terminado el segundo grupo de derechos y estamos entrando ya al tercer grupo de derechos. En este grupo de derechos en salud hablamos mucho de la atención y recuperación, ¿no? ¿Y qué podemos ver aquí? A ser atendido con pleno respeto a su dignidad e intimidad, buen trato y sin discriminación por personal de salud autorizado para la normativa vigente. Aquí vemos a una persona, nuevamente, ¿no? Recibiendo una atención médica y es importante siempre el respeto a nuestra intimidad. De repente nosotros sentimos de que tal vez la IPRES me está atendiendo en un espacio donde yo considero que se está vulnerando mi intimidad, pues podemos comunicar, ¿no? Siempre van a haber las formas, siempre que nosotros entablemos un buen diálogo, siempre con respeto de ambas partes, siempre buscando en este caso que tal vez haya un buen resultado. Por eso dice acá, a ser atendido con pleno respeto a su dignidad e intimidad, buen trato y sin discriminación. A recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. Aquí, bueno, hablamos nuevamente de la vacuna, pero ya en la siguiente etapa, ¿no? Cuando nosotros ya sabemos pues que esta vacuna nos va a poder de repente ayudar a que no de repente suframos un mayor daño. Entonces, este es, ¿no? A recibir tratamiento científicamente comprobado o las diferentes vacunas que tenemos. Pero sí nos tienen que explicar, por ejemplo, cuál va a ser la consecuencia de la vacuna, de repente nos va a dar un poco de fiebre, dolor de brazo y qué cosa vamos a poder tomar. Entonces, es un derecho que se tiene a su seguridad personal, a no ser perturbado o expuesto al peligro por personas ajenas a la IPRES. Aquí, bueno, estamos hablando, tal cual como dice acá, el tema de la seguridad que todo centro de salud, hospital, debe garantizar para que ustedes estén en un ambiente tranquilo. Autorizar la presencia de terceros en los exámenes médicos o cirugía previa conformidad del médico tratante, ¿no? Si nosotros de repente consideramos que queremos que entre algún familiar a la consulta médica o algún procedimiento, debemos hablar con el médico y es el médico quien debe autorizar, ¿no? Para que nosotros pueda ingresar. Y viceversa, ¿no? Cuando aquí hablamos de respeto a la intimidad, de repente va a haber momentos en los que ustedes consideran que prefieren que solamente su médico esté al tanto de su diagnóstico y tal vez si encontramos algún tercero en el consultorio, podemos solicitarle al médico también, por favor, ¿no? Que preferimos trabajar o tener esta consulta solamente con nuestro médico tratante a respeto al proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de su enfermedad. Aquí lo que se busca es que ustedes igual, a pesar que ya no vayan a continuar un tratamiento médico, ¿no? Pues no reciban un cuidado paliativo, por ejemplo, ¿no? De repente ya no hay tratamientos, pero pueden inyectarle tal vez pues el tramadol, la morfina. Entonces esos son cuidados paliativos para evitar el dolor y darles en este caso algún tipo de calidad de vida mientras se espera pues, ¿no? Como dice acá, el proceso que va a continuar, ¿no? Por la enfermedad que ustedes tienen.
Dentro de este grupo de derechos, estamos ya entrando al cuarto grupo de derechos y hablamos del consentimiento informado. Aquí es bastante claro, está bastante detallado, a otorgar o negar el consentimiento de forma informada, libre y voluntaria por escrito o huella digital, con huella digital en los siguientes casos. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir al médico y tal vez el diagnóstico que yo tengo al médico le parece que es bastante importante y necesario tal vez que se pueda compartir con otras en un boletín o de repente, ¿no? Para docencia. ¿Se puede realizar? Sí, pero siempre y cuando yo lo autorice, ¿no? El médico tendrá que explicar y bueno, yo autorizaré que mis imágenes sean expuestas o no. Antes de ser incluido un estudio de investigación científica, es lo mismo que, ¿no? Es en relación. Cualquier cosa que de repente el médico desee realizar con el diagnóstico que nosotros tenemos, debemos autorizarlo. ¿No? Nosotros no podemos de repente encontrar mañana una publicación donde estamos de repente expuestos con el diagnóstico que tenemos, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo a el consentimiento que yo dé para que se realice y siempre firmando el documento. Cuando haya tomado la decisión de negarse a recibir, continuar el tratamiento, salvo cuando se ponga en riesgo su vida o salud pública. Bueno, en este caso, recordemos mucho lo que fue el COVID, ¿no? Había, una vez que nosotros teníamos al inicio sobre todo, ¿no? Teníamos esta condición, éramos pues internados y no podíamos retirarnos de la IPRES. ¿Por qué? Porque estábamos poniendo en peligro a más personas. Y eso es parte de uno de los deberes que tenemos nosotros, ¿no? Al momento que identifiquemos de repente si tenemos alguna enfermedad que puede ser contagiosa y perjudicar a los demás, continuar el tratamiento, ¿no? No negarnos a recibir un tratamiento que sabemos que si de negarnos a recibir el tratamiento, cuando retornemos, pues va a ser mucho más complicado tal vez nuestra recuperación. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos, bueno, ¿no? Esto ya les expliqué hace un momento acerca de los cuidados que de repente ustedes ya no van a poder recibir tratamiento, pero van a seguir un cuidado paliativo, ¿no? Algo que les dé calidad de vida. El médico tratante o investigador es responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado. Es como les decía, ¿no? En este caso, su médico va a ser la persona que les va a explicar qué es lo que va a pasar en cada una de estas etapas si es que ustedes desean o no firmar el consentimiento informado, ¿no? Entonces, por eso es importante que estemos al tanto y no solamente nos retiremos si ya no queremos recibir un tratamiento, tenemos que informar y comunicarle a nuestro médico también. A recibir a acceder a la copia completa de la historia clínica con carácter reservado. Claro que sí, ustedes tienen todo el derecho a solicitar una copia de su historia clínica. ¿Esta copia tiene un costo? Sí, tiene un costo de acuerdo a lo que se estipula, pues, ¿no? En el tarifario que se tiene. Y en este caso va a tomar de repente unos días de que puedan entregarle la historia, la copia de la historia clínica. Eso va a depender del establecimiento de salud, pero sí tienen derecho a solicitarla. La historia clínica, si bien es cierto, la original tal vez va a estar siempre en custodia del hospital, pero sí puede ser compartida las copias, ¿no? Y las copias se van a, de acuerdo a la cantidad de hojas que ustedes soliciten. Por ejemplo, yo puedo recibir o puedo solicitar la historia clínica de repente de AID. No, yo no puedo porque no tengo ningún vínculo con esta persona, ¿no? Entonces es también un derecho a la intimidad que se tiene. La historia clínica no puede ser solicitada por cualquier persona. Tiene que tener un vínculo con esta persona o tal vez una carta o un documento legalizado donde le autorizo yo a la IPRES a que por favor le entregue, en este caso, una copia de mi historia clínica a la persona. Recordarles también que la información que se tiene en la historia clínica, como dice acá, ¿no? Comprende la identificación del paciente, el registro de la atención de la salud, la información complementaria y los formatos especiales. Por eso es importante que en esta historia clínica, como hablamos hace un momento, ustedes tengan toda la información. Si me retiro del tratamiento, ¿qué me va a suceder? ¿No? Entonces es necesario que nuestra historia clínica esté siempre presente cuando estamos recibiendo una atención. Y si de repente nos dicen nuestra historia clínica se perdió, hacer seguimiento y saber, pues, ¿no? Dónde está la historia y que en todo caso, si en ese momento nos han atendido sin historia clínica, que esa hoja sea adjuntada a la historia clínica que ustedes ya tienen, ¿no?
Dentro de este quinto grupo de derechos, ¿no? Ya estamos terminando en la parte que tiene que ver con los grupos de derechos en salud. Hablamos justamente de la protección de los derechos en salud. ¿Ya que nos referimos cuando hablamos de la protección? Ustedes tienen el derecho a ser escuchado y recibir respuesta del reclamo o denuncia por la instancia correspondiente cuando se encuentre disconforme con la atención recibida, a recibir tratamiento inmediato y solicitar reparación en la vía correspondiente por los daños ocasionados en la IPRES, a acudir a la vía judicial o medios alternativos de controversia para las pretensiones indemnizatorias. Este de aquí es un servicio que la Superintendencia Nacional de Salud tiene, que es SECONAR, ¿no? Es el Centro de Conciliación y Arbitraje. Y ustedes también aquí, si de repente en algún momento consideran que necesitan conciliar o necesitan de repente algún servicio, pueden acercarse a la Superintendencia para iniciar este proceso. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cómo garantizamos que ustedes puedan proteger sus derechos en salud? ¿No? Aquí tenemos los mecanismos de atención al usuario y aquí les mostramos, en este caso, como dice acá, ¿no? Los hospitales y clínicas de atención general con cama de internamiento o de repente institutos especializados, de repente como el Instituto Nacional de Plásticas, el Hospital Cayetano Heredia, tienen una plataforma atención al usuario. En esta plataforma atención al usuario, ustedes se van a poder acercar a hacer consultas, de repente a preguntar por el reglamento, preguntar por el horario médico, ¿no? Este es el espacio donde ustedes de repente van a poder incluso aportar aportar con mejoras al centro de salud, ¿no? De repente consideran, ahora que saben sus derechos, señorita, el doctor tal, no tiene su identificación, es importante, ¿no? Dejar esa, se puede decir, esas oportunidades de mejora, que es como nosotros lo llamamos. Pero que también encuentran en esta plataforma atención al usuario. También encuentran lo que es el libro de reclamaciones en salud, porque de repente ustedes, ahora que conocen sus derechos en salud, identifican que alguno de estos derechos han sido vulnerados, ustedes pueden acercarse a esta plataforma atención al usuario y solicitar el libro de reclamaciones en salud. Esto va a ser dentro de lo que es un hospital, como les digo, ¿no? Con las características que hemos puesto para que más o menos ustedes puedan identificar, ¿no? Que tiene camas para internarse, ¿no? Ellos deben tener una plataforma de atención al usuario. Ahora, ¿quiere decir que los centros de salud no tienen libro de reclamaciones, no tienen plataforma de atención al usuario? Claro, los centros de salud, por el espacio a veces que tienen muy reducidos, no van a tener un espacio para la plataforma de atención al usuario, pero lo que sí van a tener de todas maneras es un libro de reclamaciones en salud, ¿no? Eso lo van a tener de todas maneras, como dice acá, ¿no? Es de responsabilidad del centro de salud exhibir en un lugar visible y de fácil acceso al público el aviso del libro de reclamaciones físico y adoptar medidas para garantizar el acceso al libro de reclamaciones en salud físico o virtual a las personas con discapacidad u otras. El respeto al enfoque de interculturalidad para el acceso del libro de reclamaciones en salud físico virtual, así como para aquellas personas iletradas. Entonces, es importante que sepamos que el libro de reclamaciones en salud es una herramienta que se tiene para nosotros también poder dar oportunidades de mejora al centro de salud. No siempre un libro de reclamaciones, eso también es importante que los centros de salud lo identifiquen, no siempre pues es algo negativo, ¿no? Porque a veces es una oportunidad que tienen para poder mejorar. Por ejemplo, si nosotros hacemos un reclamo, ¿dónde hacemos un reclamo? Donde recibimos un mal, en este caso, el mal servicio. ¿Y cuánto tiempo tienen para respondernos? Hasta 30 días hábiles. Hasta 30 días hábiles. No es que tienen 30 días hábiles, no, hasta 30. Pueden responderle en el día 5, en el día 8, ¿no? Es importante. Ahora, en cuanto a lo que es las consultas, como dice acá, se pueden programarlas, se pueden tener las consultas y las respuestas en 5 días hábiles, ¿no? Eso es lo que más o menos se tiene. O a veces pueden ser inmediatas, ¿no? Todo va a depender a veces de la complejidad de la consulta o de repente, en el caso del reclamo, también. Aquí yo les he puesto lo que es un libro de reclamaciones en salud, ¿no? En este libro de reclamaciones en salud, ustedes pueden visualizar que tenemos eh, varias, varias partes. Y es importante que ustedes sepan llenar un libro de reclamaciones. Por ejemplo, aquí hablamos de identificación del usuario o tercero legitimado. Aquí, en este caso, vamos a colocar los datos de la persona que, como dice acá, identificación de quien presenta el reclamo, ¿no? En este caso aquí va el nombre del usuario,
el nombre de la persona que nos está ayudando a presentar un reclamo. Pero ¿quién puede ayudarnos a presentar un reclamo? Por ejemplo, ¿yo puedo ayudar a presentar un reclamo a una señora que me va al lado? No. Tengo que ser un tercero legitimado. Eso es importante que lo sepamos. Pero sí puedo acompañarla de repente para orientarla y que la señorita del libro de reclamaciones o de la plataforma de atención a los usuarios tome el reclamo, ¿no? Tal cual se lo indica la persona. Ahora, un libro de reclamaciones tiene tres partes. Como vemos acá, tres hojitas. Usuario, IPRES y la tercera hoja que dice su salud. La hojita, una vez que nosotros presentamos nuestro reclamo, nos la vamos a llevar, la que dice usuario. El que dice IPRES es del centro de salud y de su salud es en caso la superintendencia llegue a hacer algún tipo de fiscalización. Ahora, dentro de este libro de reclamaciones es importante que en la parte 3, donde dice detalle su reclamo, ustedes sean bastante claros al momento. Por eso es importante que conozcan el nombre del médico, ¿no? Para que puedan poner a detalle qué, cómo, cuándo, qué es lo que sucedió y su reclamo pues pueda ser validado. Donde tenemos acá firma del reclamante, es importante que este libro de reclamaciones esté firmado y con huella digital. No podemos dejar de firmar ni colocar nuestra huella digital. Ahora, en la parte donde dice solución a su reclamo a través del trato directo, es justamente esta parte muy importante porque es aquí donde el centro de salud tiene la oportunidad de repente de poder resolver, ¿no? La problemática que está sucediendo, ¿no? Entonces es el momento donde de repente se ve la capacidad resolutiva de las personas que están ahí. Si de repente es un tema de citas, tal vez no se le va a poder dar en el mismo día, pero de repente sí, ¿no? De acuerdo a la complejidad de su diagnóstico, se va a poder adelantar esta cita, o de repente si usted ha recibido un maltrato, recibir las disculpas, ¿no? O las medidas correctivas que se le van a informar. Y es una forma también que el centro de salud, ¿no? Concilie con el usuario de los servicios de salud. Entonces, esto es lo que es el libro de reclamaciones. Y aquí tenemos, ya casi para finalizar, lo que es los canales de atención para consultas, denuncias ante su salud. Porque, ¿qué es lo que nosotros presentamos ante la Superintendencia Nacional de Salud? Presentamos una consulta o una denuncia. Ahora, ¿quiere decir que yo contacto al 113 opción 7 y presento mi denuncia y ya está aceptada? No, las denuncias siempre van a tener un proceso de investigación, ¿no? Entonces, pero es el derecho que tienen ustedes a contactar con nosotros a través de los delegados que se tienen en diferentes hospitales de las regiones, a través de la plataforma multicanal, como le decimos nosotros, que está en Cercado de Lima. Nosotros estamos aquí en Cercado de Lima, Avenida Nicolás de Piérola, 589, Cercado de Lima. En Chiclayo, como dice aquí la dirección, calle Francisco Cabrera, 124. ¿Tenemos otras formas de contactar con nosotros? Sí. Tenemos vía telefónica, el 113, anexo 7. Es una línea gratuita que está a las 24 horas del día, por 7 días. Tenemos lo que son vía web, correo electrónico, como leen acá, www.susalud.gov.p, atención al usuario, @susalud.gov.p, y la mesa de parte virtual de su salud. Bien, también tenemos otra herramienta muy importante hoy en día, ¿no? Que todos tenemos acceso de alguna manera, ¿no? Son pocas las personas que tal vez no pueden contactarse porque estamos a través del Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, ¿no? Y a través de Instagram. Por ejemplo, a través del Facebook, de repente yo no tengo Facebook, pero sí mi sobrino, mi hijo, sí de repente me pueden ayudar a contactar con la superintendencia y mandar un mensaje y comunicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? De repente ustedes dicen al 113 llamo y no contestan. Tenemos otros medios, señores, para poder contactar. Como vemos acá, a través de atención al usuario, pueden también ustedes escribirnos para saber qué es lo que está sucediendo. Tenemos también a través de lo que son los celulares, ¿no? Los celulares tenemos el aplicativo Su Salud Contigo y tenemos también el chatbot Su Salud. Yo los invito, por favor, a que puedan registrar este número 990-443-390. Es un chat donde ustedes también van a poder estar en coordinación con nosotros y poder de repente trasladar alguna consulta que tengan o de repente iniciar algún proceso de una denuncia. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es el app Su Salud Contigo. Es una herramienta bastante práctica para que ustedes de repente conozcan y puedan tener incluso información de otras personas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo tengo descargado este teléfono, este aplicativo. Cuando yo voy a algún centro de salud, alguien me dice, señorita, me dicen que no tengo SIS.
¿no? Entonces, en este aplicativo nosotros vamos a poder revisar si es que el SIS está activo, no está activo. Como ven acá, también tenemos el afíliate al SIS, ¿no? ¿Qué cubre mi seguro? ¿Dónde atenderme? ¿Cómo me atendieron? Y problemas en mi atención. Incluso tienen un acceso directo para llamar al 113, ¿no? Este es un aplicativo que se llama Su Salud Contigo. Tenemos también, este es el chatbot, ¿no? Este está actualizado, este es el nuevo número, como les digo, el 990-443-390. Este chatbot, ustedes van a registrarse, se va a llegarles un token, se puede decir un número a su correo electrónico para habilitar, en este caso, el chatbot. Y lo que van a encontrar aquí en este chatbot es selecciona una de las siguientes opciones: establecimiento más cercano, conoce los establecimientos de salud, consultas de seguro de salud, y bueno, terminas la conversación en caso. Pero ustedes, una vez que entren de repente al ítem 1, van a encontrar un despliegue también de otros ítems donde van a poder también hacer consultas, ¿no? Entonces, esto es todo de mi parte. Espero haber sido bastante clara con ustedes para poder absolver cualquier duda que tengan, y desde ya agradecerles por el espacio. Muchas gracias.